¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 81, parece un buen tipo. Lo siento mucho, Inari. No, madre, ¿podrías cuidar de Inari por mí, por favor? Oye, Taro, no me arrastres, ni siquiera he confirmado si ese era Oguri Cap. Inari. Está bien, lo entiendo, hermana mayor. En el otro extremo del video, Taro Yusara tenía una mirada impotente mientras arrastraba a Inari Wan fuera del cuadro, mientras que la voz de una mujer anciana y frágil se escuchaba de fondo, probablemente su madre, Riko Yusara. En este lado, Kitahara y los demás charlaban tranquilamente. Kitahara, que es Kei, atmósfera / sabor. En este caso, significa como Inari uno se lució con el confeti y las serpentinas para su entrada, es como no mostrarle la cara, ser un poco indiscreto. Ya veo. No lo diré la próxima vez, solo pensé que, con todo ese confeti y cintas por todas partes, seguramente le costará mucho limpiar después, no incluso se le quedaron algunas pegadas en el techo. ¿Acaso podrá llegar tan alto? PFFT, por 3. Komiya y Tamamo Cross se echaron a reír al instante, e incluso Kitahara no pudo contener la risa. Inari-wan medía 1,39 metros de altura, si realmente tuviera que limpiar el techo, sería un pequeño problema. Verdaderamente Oguri Cap se preocupa por las cosas más prácticas. Tras la risa, Kitahara pensó por un momento. Komiya, llévate a esos dos contigo por ahora. Necesito hablar con el señor Yusara. Si te necesito, te llamaré. Una vez que Komiya y los demás se sentaron en el sofá de la oficina y comenzaron a susurrar, Kitahara volvió a mirar la pantalla. Prefiero ir directo al grano. Espero que no le importe, señor Yusara. En la pantalla, Taro Yusara asintió, yo también soy directo. Por favor. Muy bien, primero quiero confirmar una cosa. Kitahara hizo una pausa. Según los registros de la Academia OI, la entrenadora asignada a Inari 1 es la señora Riko Yusara. ¿Cuál es su puesto actual en esto, señor Yusara? Taro captó el significado. No se preocupe, señor Kitahara. Mi madre ya es mayor. Inari fue la última Uma Musume que crió. Después de esto, planea jubilarse. Regresé a Japón precisamente por eso, para seguir el trabajo de mi madre y como entrenador de Inari. Sin embargo, como acabo de regresar al país, aún no he presentado el examen de certificación de instructor central. El proceso para entrenadores que regresan es distinto, así que por ahora solo actuaré como entrenador sustituto de Inari, o mejor dicho, como entrenador temporal. Entonces, como Komiya, también un entrenador temporal, Kitahara pensó por un momento y decidió ser honesta. Casualidad, aunque ya soy entrenador regional, este año solo aprobé la parte escrita de la certificación central. Todavía no he hecho el examen físico en enero. El entrenador de Tamamo Cross, Komiya, también acaba de graduarse. Está en la misma situación que tú. Taro asintió, con una leve sonrisa. Parece que nuestras situaciones no son tan diferentes. Quizás cuando entrenemos juntos, tengamos mucho de qué hablar. Entrenemos juntos. Bien, entrenemos juntos. Otro asentimiento. La expresión de Taro se tornó solemne. Las palabras de Inari antes fueron un poco exageradas, pero el significado debería haber quedado claro. Aceptamos el reto del señor Kitahara y Oguri Cap y nos preparamos para participar en la Copa Especial Shibasu del hipódromo de Kasamatsu. El papeleo ya está en marcha,
deberíamos recibir la respuesta de la Asociación URA esta semana. Entonces, una vez que termine esta videollamada, tomaremos el Shinkansen a Kasamatsu para familiarizarnos con la pista. Contaremos con su apoyo, señor Kitahara. Gracias de antemano. Apreciando el estilo limpio y decidido de Taro, Kitahara sonrió. No te preocupes. Las condiciones del dormitorio de Kasamatsu no son malas. Pero si tienes alguna necesidad especial, puedo organizar un mejor alojamiento. Taro negó con la cabeza. Los dormitorios están bien. Disculpe la molestia, señor Kitahara. Bueno, ¿tiene alguna otra pregunta o necesita algo de nosotros? Si no, nos dirigiremos a la estación ahora mismo. No hay prisa, hay una cosa más. Kitahara levantó la mano, indicando que tenía algo que decir. Antes solo había mencionado un desafío de pasada, no había explicado la situación de Tamamo Cross. Ahora quería explicarla en detalle por video. Es así, antes, además de Oguri Cap, había otra Uma Musume en el video. Tiene una condición que requiere la ayuda de Inari-wan. Le explicó el TEPT, el consejo médico, el plan de tratamiento, cada detalle a fondo. Kitahara miró a Taro con sinceridad. Esta solicitud no se mencionó antes, así que es un poco repentina. Espero que el señor Yusara pueda perdonar la brusquedad. Espero que considere seriamente este asunto. Kitahara pensó que Taro se tomaría un tiempo para considerar, pero la respuesta decisiva de Taro lo sorprendió. Entonces será mejor que nos vayamos aún antes. Asintiendo enérgicamente, Taro ya se había puesto de pie. Los problemas psicológicos deben abordarse rápidamente, cuanto más se prolongan, peor se ponen. Debería habernos dicho esto directamente, señor Kitahara. Ante algo así, no creo que ningún entrenador se quedara de brazos cruzados. Además, incluso tengo algo de experiencia. Kitahara se quedó paralizado, y luego sus ojos se iluminaron de alegría. Ha llevado casos como este antes, señor Yusara. En cuanto al trastorno de estrés postraumático, TEPT, me encontré con casos similares durante mis estudios en el Reino Unido. Permítame reunir esas cajas, traerlas para ayudar mejorará el efecto. Por favor, espérenos pacientemente, señor Kitahara. Gracias a la eficiencia de Taro, la videollamada finalizó rápidamente. Aunque el contacto fue breve, Kitahara ya podía sentir que este joven futuro entrenador poseía excelentes estándares profesionales y una profunda pasión por las chicas caballos, incluso si su personalidad no lo expresaba exteriormente. Después de hacer arreglos para que Komiya llevara a Oguri Cap y Tamamo Cross de regreso a descansar, Kitahara preparó rápidamente el alojamiento para Taro e Inari, luego fue temprano a la estación para recibirlos. Al recogerlos ocurrió una pequeña escena inesperada. ¿De qué se trata esto? Señalando a Inari 1, profundamente dormida en la espalda de Taro, Kitahara no pudo evitar sonreír con ironía. Taro parecía igualmente indefenso. Después de enterarse del desafío, se emocionó tanto anoche que se quedó despierta y hoy se esforzó al máximo en el entrenamiento, terminó agotada. Una vez que subimos al tren, seguía gritando sobre mostrar el orgullo de Edo, difundir el nombre de Inari 1 de Oi por todo Kasamatsu, y poco después, se desmayó. No puedo despertarla, pase lo que pase. La verdad es que nunca le da tranquilidad a nadie. Siento que haya tenido que ver esto, señor Kitahara. Cargando a Inari en su espalda, no podía hacer una reverencia, así que Taro simplemente dio un tirón irónico en la comisura de su boca. Cansancio autoimpuesto más falta de sueño, conozco ese tipo de cosas. Kitahara rió levemente. ¿Qué podemos hacer después de todo? Somos sus entrenadores. Taro parpadeó y luego rápidamente esbozó una sonrisa cómplice. Tienes razón. Después de todo, somos sus entrenadores.
La verdad es que al principio estaba un poco preocupado. ¿Preocupado por qué? Taro esbozó una pequeña sonrisa divertida. Me preocupaba que el entrenador que levantó la gorra auguri de 10 carreras y 10 victorias, y luego se puso manos a la obra hablando de un desafío podría ser un poco arrogante y difícil de tratar. Lo siento, nací en Edo y estudié en el Reino Unido durante mucho tiempo. Mis palabras no son tan educadas como otros podrían expresarlas. En pocas palabras, me preocupaba que el señor Kitahara fuera un tipo engreído y presumido. Que lo tomaran por arrogante no le molestó a Kitahara, simplemente pensó por un momento. Y descubriste que soy un buen tipo. Le sonrió levemente a Taro. Debería decir eres un excelente entrenador. Un placer conocerte. El placer es mío. Estrechando la mano de Taro, Kitahara esbozó una leve sonrisa. Bienvenido a Kasamatsu. La larga actualización prometida parece estar bien. Seguiré trabajando duro. Capítulo 82. El rey de Italia. Taro Yusara era un hombre eficiente, y Kitahara también. Aparte de que Komiyama era un poco demasiado amigable y Kyoko Miyamura un poco ruda en la vida diaria, ninguno de los dos era del tipo de persona que alargaba las cosas. Así, el segundo día después de que Taro Yusara e Inari-wan llegaran a Kasamatsu, varios miembros clave del personal involucrado en el entrenamiento, tras organizar las sesiones matutinas de las niñas, se reunieron en la oficina de Kitahara para discutir en detalle cómo perfeccionar los próximos planes de entrenamiento y estrategias de tratamiento. Las partes de Kasamatsu y Yoi primero intercambiaron una pila de documentos. Estos son los próximos planes de entrenamiento para Augury Cup, Super Creek y Tamamo Cross. Taro Yusara recibió una gruesa pila de papeles. Kitahara no ocultó nada. Estas 4 Uma Musume podrían convertirse en rivales en el futuro, pero por ahora, compartirán el mismo barco por un tiempo. El desarrollo de habilidades de Augury Cup, el fortalecimiento de piernas de Super Creek, el trastorno de estrés postraumático de Tamamo Cross y Segaramente Inari-wan también tiene áreas en las que trabajar, ¿verdad? Mientras estén en Kasamatsu, creo que pueden aprender el uno del otro y crecer juntos. Lo que significa que los entrenadores también debemos trabajar juntos. Así que todos sus planes están ahí. Dio un golpecito a la pila de papeles. Por coincidencia, Taro Yusara también había venido con documentos, 3 copias de ellos. Señor Kitahara, parece que pensamos igual. Sacó 3 juegos de documentos de su maletín y se los entregó. Este es el plan que tracé originalmente para Inari. Sin duda, tendremos que discutirlo y ajustarlo juntos más adelante. Además de eso, también están mis notas finales de estudio del Reino Unido. Son casos relacionados con el trastorno de estrés postraumático, TEPT. En aquella época, había una famosa Uma Musume italiana sospechosa de TEPT. Su instructora invitó a mi profesor a colaborar en el diagnóstico, y tuve el privilegio de observar todo el proceso. Aunque al final resultó que la Uma Musume solo se asustó y sufrió heridas leves, la forma en que los profesores y entrenadores experimentados analizaron el caso fue una valiosa referencia para los jóvenes como nosotros. Puedes echar un vistazo primero. Creo que te servirá más adelante cuando discutamos el caso de Tamamo Cross. Los demás asintieron y luego comenzaron a hojear los documentos en silencio. Pasó mucho tiempo. De repente, Kitahara exclamó: «Tony Bianca». No pudo evitar su sorpresa. Esta Uma Musume italiana llamada Tony Bianca era posiblemente uno de los mayores talentos de su generación. 26 participaciones, 15 victorias, 6 victorias en G1, una auténtica campeona europea. Y lo más importante, era un arco de triunfo Uma Musume. El premio del Arco del Triunfo, una de las carreras de caballos más prestigiosas del mundo, posiblemente la más prestigiosa.
En prácticamente todos los rankings mundiales de carreras de caballos, se mantiene en primer lugar año tras año. Incluso tenía otro apodo en Japón, la Puerta de la Locura de Japón. Año tras año de desafíos y derrotas y desafíos nuevamente, Japón tenía una extraña fascinación por Francia y una obsesión por el arco que rayaba en la manía. Hasta 2022, Japón había intentado el arco 18 veces. Un total de 27 de los jinetes más fuertes de Japón habían intentado conquistar la corona definitiva. Ni una sola victoria. Los mejores resultados fueron 3 segundos lugares, el Cóndor Pasa, Nakayama Festa y Orfebre. Para un evento de tan alto nivel, especialmente en el presente, cuando Japón aún carecía de la fuerza para ganar, cualquier Uma Musume que pudiera ganar esa carrera sorprendería a cualquiera. El grito repentino de Kitahara se produjo al darse cuenta de que la Uma Musume italiana que Taro Yasuhara acababa de mencionar era en realidad Tony Bianca, una Uma Musume del Arco del Triunfo. Espera, no, espera. El mes pasado, vi la transmisión del ARC de este año, el ganador fue Trempolino, con Tony Bianca terminando segundo. Ah, cierto, Tony Bianca ganará el ARC el año que viene, luego aprovechará ese impulso para ir a Japón y participar en la Copa de Japón, para luego retirarse y establecerse en Japón. Mientras Kitahara alineaba mentalmente la línea de tiempo, Taro y los demás parecieron sorprendidos. Taro Yasuhara fue el primero en hablar. Señor Kitahara, ¿conoce a Tony Bianca? Kitahara asintió levemente, recordando el estado actual de Tony Bianca. En ese momento, Komiyama habló. Suena como una jinete extranjera. Debe ser la que mencionan los documentos del hermano mayor Yasuhara, ¿verdad? Dirigiéndose a Taro Yasuhara como hermano mayor, Komiyama pareció asombrada. Ni siquiera sabía leer su nombre en japonés, y tú, señor, ya lo sabías. Como para explicarle a Kitahara, Kyoko Miyamura sonrió. El señor Kitahara suele tomarse el tiempo para mantenerse al día con las noticias internacionales. No me extraña que sepa cosas como estas. Ella había estado cerca de Kitahara por más tiempo y ya estaba acostumbrada a que a veces él de repente supiera algo o se familiarizara inesperadamente con ello. Ah, sí parece que lo subestimé, señor Kitahara. Taro Yasuhara dijo con franqueza. Desde que regresé a casa, aparte de algunos amigos en las academias centrales, no he conocido a nadie en las regiones con una perspectiva tan internacional entre mis compañeros. ¿Estaría dispuesto el señor Kitahara a hablar un poco sobre este Tony Bianca? Me estás poniendo a prueba. A Kitahara le pareció un poco divertido. Sintió que ya había recordado suficiente, así que habló con naturalidad. Tony Bianca es una Uma Musume italiana. Muy fuerte, podríamos decir. Comparó las líneas de tiempo. El rey de Italia. Si no recuerdo mal, su debut fue bastante duro. En sus 2 primeros años, contando su debut, participó en 9 carreras y ganó 4. Una verdadera lástima, en las 5 carreras que perdió, nunca quedó fuera de los 4 primeros puestos. De repente Komiyama exclamó. En otras palabras, si la suerte hubiera sido un poco mejor, podría haber acertado 9 de 9, al menos existía esa posibilidad. Kyoko Miyamura, experta en medicina, no sabía mucho sobre los detalles de las carreras, por lo que se limitó a escuchar con atención. Mientras tanto, Taro Yasuhara miró a Kitahara y asintió levemente. Más impresionante de lo que esperaba, este señor Kitahara. Había regresado a Japón hacía un tiempo y, entre sus pares, muy pocos tenían tanta conciencia de la escena internacional, pensó Taro en silencio. Kitahara continuó. Lo que dijo Komiyama sobre la posibilidad de un 9 de 9 más o menos, sí, excepto que habría que excluir la 4ª carrera de Tony Bianca. En esa carrera,
quedó en segundo lugar por 7 cuerpos, esa diferencia es enorme. Incluso si la hubiera vuelto a correr, dudo que hubiera podido ganar. Este año, sin embargo, su fuerza ha quedado realmente demostrada. Si no me equivoco, ha participado en 5 carreras y ha conseguido 4 victorias, incluyendo 2 G1, una G3 y un segundo puesto en el ARC. E incluso en ese segundo puesto, solo estaba 2 cuerpos por detrás, una diferencia no enorme. Subcampeón del arco. Komiyama se tapó la boca con una mano y los ojos de Kyoko Miyamura se abrieron de par en par, ambas gritaron a la vez. La obsesión de Japón con el ARC superaba lo imaginable para otros países. Para muchos entrenadores y Uma Musume, esa carrera se había mitificado o demonizado. Quizás no fue tan obvio en Komiyama, pero incluso Kyoko Miyamura, especialista médica, se sorprendió, mostrando cuán profunda era la manía en Japón. Y, tal vez debido a que se mencionó el arco, incluso Taro Yusara ahora parecía sorprendido. Señor Kitahara, sigue usted los resultados de cada carrera. Capítulo 83, se puede resolver en un mes. Vi el premio del Arco del Triunfo de este año. Kitahara explicó casualmente, Tony Bianca también participó. Además de ella, estaban la reina de Italia, el ganador del Derby británico Reference Point, el ganador del Derby francés Natron y el subcampeón Trempolino, el ganador de triples stacks netos, el francés Uma Museum Grand Sword con 12 participaciones, 8 victorias y 5 stacks, y el campeón del Hardwick Stakes Orban. Para ser sinceros, siempre decimos que las razas centrales japonesas son nidos de monstruos, pero si hablamos del arco creo que solo algo como una batalla de los dioses o Ragnarok podría describirlo. Había querido hacer una pequeña broma, pero no esperaba que Komiyama y Kyoko Miyamura lo miraran con los ojos muy abiertos, llenos de asombro y anhelo. Oye, senpai, entonces ¿quién ganó este arco? Komiyama lo animó. Estuve ocupado repasando para los exámenes y ordenando los registros de Tamamo, no tuve tiempo de ver la transmisión en vivo, luego olvidé revisarlo. Senpai, cuéntanos. Kyoko Miyamura también lo miró con anticipación. Fue Trempolino. Kitahara acababa de empezar a hablar, pero Taro Yusara respondió primero y luego esbozó una sonrisa irónica. Jesús, si no supiera ya de los antecedentes de Kitahara, realmente pensaría que tú, como yo, también estudiaste en el extranjero, en Europa. Suspiró, algunos entrenadores quizá presten atención a las carreras internacionales, pero la mayoría piensa que nuestras Uma Musume están muy por detrás de Europa y América. Ver esas carreras solo aumenta la presión, muy pocos las analizan con tanta profundidad como tú. O algunos pueden mirar, pero se tratan como espectadores habituales, no como entrenadores, no mirarán desde una perspectiva profesional. El mismo razonamiento, no creen que analizar una carrera como el arco tenga sentido. Al menos para nuestra Uma Musume, ninguno. Kitahara se quedó en silencio, sabía que Yusara tenía razón. En esa etapa, las Uma Musume japonesas no estaban al mismo nivel internacional. Prestar atención a esas carreras de élite ofrecía a Japón muy poca ayuda práctica. La propia Tony Bianca fue prueba de ello. En otro mundo, el año que viene, Uma Musume participaría en la Copa de Japón. La Copa de Japón es una de las pocas carreras abiertas a nivel internacional, y precisamente por eso participan no solo las mejores yeguas de Japón, sino también competidoras de talla mundial. En esa Copa de Japón, Tony Bianca no ganó, solo quedó en quinto lugar, debido a que se fracturó una pierna durante el sprint final. Ese es el nivel de fuerza de una jinete de clase europea de esta época. Absurdo. La actual Copa de Japón es una prueba más de cómo las chicas jinetes japonesas están a la saga del mundo. Como una de las pocas carreras abiertas a nivel internacional, lleva el nombre Japón, aunque el campeón a menudo no es japonés.
En la Copa de Japón participaron Tony Bianca, Aguri Cup y Tamamo Cross en su mejor momento, y aunque derrotaron a un Tony Bianca lesionado, solo obtuvieron el tercer y segundo lugar. El primer lugar fue para Pedro Butler de Estados Unidos. El campeón de la Copa de Japón del año siguiente tampoco fue japonés, fue la yegua neozelandesa Horlicks. Históricamente, después de que Kazuragi Ace y Symbol y Rudolph ganaran en 1983 y 1984, el campeón de la Copa de Japón que no pertenece a Japón persistió durante casi 10 años hasta que Tokaicho finalmente puso fin a la racha. Entonces, Aguri Cup, Tamamo Cross, Inari-One y tantas otras chicas que tan lejos están todavía de la cima del mundo. La melancolía desapareció por un momento, pero Kitahara se recompuso rápidamente. Bueno, dejemos eso de lado. Quizás con el esfuerzo de nuestra generación, nuestras Uma Musume puedan algún día desafiar a razas de élite como Ark, incluso llegar a la cima. Ante esas palabras, la incredulidad apareció instantáneamente en los ojos de Komiyama y Yusara. Claramente sentían que la idea de Kitahara era un poco escandalosa. Pero a Kitahara no le importaron sus reacciones, se giró hacia Yusara y le preguntó. Todavía no he leído el expediente de Tony Bianca, pero ya que estamos hablando del tema, ¿por qué no nos lo dices directamente? Yusara reflexionó brevemente y luego asintió. Está bien. Los eventos no fueron complicados, simplemente ocurrieron unos meses antes del arco de este año. En ese momento, Tony Bianca ya había ganado su cuarta carrera del año, convirtiéndose en la Uma Musume más fuerte de Italia. Su equipo decidió emprender una gran campaña europea. La primera parada fue el Gran Premio de Saint-Cloud, Francia, G1, césped, 2.400 metros. En esa carrera, perdió contra Moon Madness. Yusara continuó. Después de eso, el equipo de Tony Bianca se dirigió al Reino Unido, preparándose para el Queen Elizabeth Stakes, también G1, con las mismas condiciones que Saint-Cloud. El incidente ocurrió durante su vuelo de Francia a Gran Bretaña, dijo con seriedad. Ese corto vuelo se topó con una tormenta repentina. El avión se sacudió violentamente. Aunque aterrizaron sanos y salvos, Tony Bianca parecía haber desarrollado TEPT. Su equipo solicitó ayuda a la Asociación URA del Reino Unido y a la Asociación Internacional FUI, con la esperanza de obtener asistencia profesional. Mi mentor estaba entre los expertos que respondieron y, en ese momento, me faltaban algunos datos de investigación psicológica para mi tesis, así que mi mentor me llevó con él. El diagnóstico final fue que Tony Bianca no tenía TEPT, sino una leve tendencia bipolar, lo que comúnmente se llama tendencia maníaco-depresiva. Aunque la enfermedad era diferente, durante las primeras conversaciones, muchos expertos propusieron planes de tratamiento para el TEPT. Estos protocolos se pueden usar como referencia. Los problemas psicológicos son muy complejos de tratar. Incluso para una poderosa Uma Musume como Tony Bianca, con una leve tendencia bipolar, la afectaron. Solo quedó tercera en el Queen Elizabeth Stakes posterior. Komiyama, que había estado escuchando atentamente, de repente se sintió ansiosa. Espera, si ni siquiera una Uma Musume como Tony Bianca pudo resolver el problema, entonces Tamamo. Kyoko Miyamura se apresuró a consolarla. No te preocupes, Komiyama. Contamos con el consejo médico del Dr. Kuku, tenemos excelentes entrenadores como Kitahara y Yusara, además de Uma Musume como Oguri Cup, Super Creek e Inari-One. Y tú también eres increíble. Todo irá bien. Yusara también pretendía tranquilizar a Komiyama, pero su carácter directo hacía que consolar a la gente resultara incómodo. Simplemente señaló a las dos mujeres, abrió la boca sin decir nada y luego dirigió su mirada suplicante a Kitahara. Kitahara esbozó una sonrisa amarga para sus adentros. Al ver a su subordinado tan angustiado, tampoco pudo soportarlo. En su prisa, se le ocurrió una idea. Tal vez el impacto psicológico no sea tan grande. Intentó consolarla desde otro ángulo.
por lo que sé, esa carrera de Queen Elizabeth Stakes en la que corrió Tony Bianca tuvo oponentes muy fuertes, el ganador del Derby británico Reference Point, el ganador de Stakes británico Moon Madness, el triple ganador de G1 estadounidense Triptych, el ganador de Stakes alemana Catenango no es más débil que Moon Madness. Que Tony Bianca perdiera contra esos oponentes no fue sorprendente. Y después de regresar a casa para descansar durante un mes, su regreso fue una victoria por 6 cuerpos. Creo que la situación de Tamamo se puede solucionar en un mes, enfatizó en sus últimas palabras. Capítulo 84. El equipo. La última frase de Kitahara hizo reflexionar a Taro. Rápidamente sacó un expediente. Sí, no necesitamos apresurarnos. Haciendo un gesto para que todos vieran el plan, dijo emocionado. Solo hay 3 escuelas principales de pensamiento en el tratamiento psicológico, y muchas de las terapias tienen puntos en común. En concreto, el método de tratamiento de Tony Bianca es el mismo que el de Tamamo Cross, terapia de desensibilización, un tipo de terapia cognitivo-conductual. Su plan de tratamiento tras su regreso a Italia sin duda ayudará a Tamamo Cross. Al oír esto, Kitahara y los demás se emocionaron. Tras confirmar el plan de tratamiento de Tamamo Cross, organizaron su siguiente programa de entrenamiento y competición. 2 días después, en el campo de entrenamiento, Kitahara miró a Komiyama a su lado y frunció levemente el ceño. Junior, ¿hablas en serio? Me refiero a inscribir a Tamamo Cross para el Naruokinen el 6 de diciembre. El Naruokinen del juego no se celebra en diciembre, sino alrededor de junio. Sin embargo, en esa época, el calendario no había cambiado y seguía celebrándose a finales de año. Tras hablar sobre los preparativos para algunas chicas, Komiyama parecía convencida de que Kitahara tenía razón y de que Tamamo Cross se recuperaría definitivamente en un mes. La inscribió de inmediato en el Naruokinen. Esta fue una carrera G3, el nivel más alto en el que Tamamo Cross podía participar después de su racha de 5 derrotas. Kitahara estaba muy preocupado. Si Tamamo Cross volviera a perder, sería su 6ª derrota consecutiva y su 6ª carrera sería una carrera de apuestas importantes. Sin duda, si realmente perdiera otra vez, perder muchos fanáticos sería un problema menor, definitivamente sería suspendida de las carreras por la Asociación URA. Hay miles de chicas talentosas que quieren demostrar su valía. No hay razón para darle una oportunidad a alguien que ha fracasado repetidamente. Si realmente la suspendieran, incluso si se recuperaba del TEP, podría desarrollar otros problemas psicológicos a causa de ello. Eso era lo que preocupaba a Kitahara. Por supuesto que hablo en serio. Estabas bromeando, senpai. Komiyama, que lo miraba con una sonrisa, no dejaba entrever si bromeaba o hablaba en serio. Dijiste que Tamachan podría mejorar en un mes, así que te creí y la inscribí en una carrera dentro de un mes. ¿Hay algún problema? ¿O en realidad estás bromeando, senpai? Ese tipo de psicología inversa no funcionará conmigo. Kitahara, intuyendo fácilmente las intenciones de Komiyama, frunció el ceño y agitó la mano. Admito que quería consolarte entonces, y también creo que la fortaleza mental de Tamachan no es peor que la de Tony Bianca, así que es muy probable que se recupere por completo en un mes. Sin embargo, la fecha para el Naruokinen está fijada, pero el un mes de Tamachan no lo está. Podría ser menos de un mes, o podrían ser unos días más, o incluso un mes y medio es posible. Y si de verdad necesita un mes y medio para recuperarse y planeas dejarla competir directamente, no sabes del riesgo de suspensión. Su tono se endureció al final. Bueno, tú y el tío Musaka son muy parecidos, mayor. Una mirada humorística brilló en sus ojos curvados. Komiyama no parecía preocupada en absoluto. A veces siento que no tienes 20 y tantos años, sino 50 y tantos, igual que el maestro Musaka.
Frunciendo el ceño nuevamente, Kitahara estaba a punto de decirle a Komiyama que fuera serio, cuando ella misma se puso seria. Su visión nunca se ha limitado a Japón, ¿verdad, mayor? Kitahara quedó un poco desconcertado pero no ocultó nada. Podría decirse que sí, asintió. Puede llamarse grandes ambiciones o metas enormes, pero durante mucho tiempo he esperado que nuestras chicas algún día brillaran a nivel mundial. Komiyama miró a Kitahara por un rato y sus ojos mostraban admiración. Lo que dijiste ese día era realmente cierto, ¿no es así, senpai? Nuestras chicas tendrán la oportunidad de competir en carreras de élite como el Prix de l'Arc de Triomphe e incluso llegar a la cima. Estoy en lo cierto. Sin negarlo, Kitahara asintió nuevamente. Eso es lo que pienso y esa es la dirección hacia la que estoy trabajando. Lo sabía. Jeje, qué curioso que al principio pensara que bromeabas. Después de todo, desafiar al mundo y llegar a la cima parecía tan irreal. Komiyama rió entre dientes y suspiró suavemente, luego respiró hondo. Pero luego lo pensé, y hablé con Kyoko-san y Yasuhara-san, y fue entonces cuando me di cuenta de que hablabas en serio. Has estado haciendo esto desde el principio, tus miras siempre han estado puestas allí. De repente levantó el brazo y señaló con su dedo índice directamente al cielo. ¿Queréis que nuestras chicas estén en la cima del mundo? Aunque solo eres un entrenador local, has recopilado los mejores métodos de entrenamiento internacionales, datos de carreras, información sobre chicas e incluso operaciones industriales desde el principio. Y has ido construyendo tu equipo sutilmente. Hablé con Yasuhara-san y me dejó muy claro que nuestros entrenadores están estructuralmente atrasados respecto al resto del mundo. El entrenamiento en Europa y América no lo realiza un solo entrenador, sino todo un equipo. Tony Bianca es un ejemplo perfecto de ello. Cuando Yasuhara-san habla de las mejores chicas internacionales como Tony Bianca, nunca habla de su entrenador, siempre habla de su equipo. Llevas mucho tiempo haciendo esto, ¿no es así, senpai? Descubriste el talento técnico de Lik-chan y la convertiste en investigadora del equipo. Kyoko-san posee habilidades y talento médico excepcionales. Podría fácilmente tener una carrera exitosa en cualquier hospital de Tokio, pero por alguna razón, te siguió al campo en Kasamatsu. Y la señora Tomano, escuché por casualidad la conversación entre Augury Cap y Lik-chan y descubrí que probablemente esté a cargo de los asuntos del equipo. Para ser honesto, nunca pensé en eso. Solo pensé en usar el dinero de los premios, las asignaciones y los salarios para comprar el mejor equipo de entrenamiento para Tamachan, pero nunca pensé en operar con capital. Pero lo hiciste, senpai. Incluso me pregunto si la visita de Yasuhara-san y yo a Kasamatsu era parte de tu plan. Yasuhara-san dijo que los equipos europeos y americanos tienen varios entrenadores. ¿No planeabas encontrarnos a nosotros dos para que fuéramos tus asistentes? Si eso es cierto, si tienes una ambición tan grande y una confianza tan fuerte para lograrlo, ¿por qué no tienes la confianza de curar a Tamachan en un mes? Bien, admito que inscribir a Tamachan en el Naruokinen fue una imprudencia. Así que aquí está el asunto, sé que soy demasiado inexperto comparado contigo, mayor. Así que la decisión sobre esta carrera y todo el tratamiento estará en tus manos. Haré caso a cualquier plan de entrenamiento que me digas. Si dentro de un mes no está lista, podemos cancelar la inscripción. Como Tamachan tiene un diagnóstico médico, no es apta para competir. Así, no hay riesgo de suspensión. De todos modos, confío en ti, senpai. Ella miró a Kitahara atentamente, esperando su respuesta. Kitahara estaba sumido en sus pensamientos. Algunas de las cosas que Komiyama mencionó fueron cosas en las que había pensado, como el talento técnico de Lik-chan y el aspecto comercial. Algunas fueron coincidencias, como que Kyoko fuera recomendada por el anciano Kuko, y que Komiyama y Tamamo Cross fueran la misma persona.
Taro Yusara e Inari Uno vinieron a ayudar, y todas estas fueron cosas que él no había previsto. Pero Komiyama se lo recordó. Si quisiera ofrecerles a las niñas las mejores condiciones de entrenamiento y un entorno de vida óptimo, una sola persona no sería suficiente. Antes, cuando trabajaba solo, Kitahara tenía que entrenar, organizar carreras, estudiar para exámenes y encontrar tiempo para seguir las noticias internacionales y planificar el futuro. Deseaba que un día durara 2, hasta el punto de que Oguri Cap tenía que supervisarlo para que descansara. Ahora, con el recordatorio de Komiyama, podría considerar una colaboración, o mejor dicho, un equipo. Kitahara asintió y estaba a punto de decir algo cuando Lik-chan corrió hacia ella a toda prisa. No está bien, señor Kitahara. Tamachan e Inari están discutiendo otra vez. Lo estás viendo en sus audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 85, Idiotas y Bajitas. Kitahara y Komiyama conversaban en un extremo del campo de entrenamiento. Oguri Cap y los demás habían estado practicando en la pista, pero para entonces ya habían corrido al otro lado. Taro Yusara y Kyoko Miyamura tampoco estaban allí. Con 2 entrenadores asistentes y un médico, el entrenamiento de Kitahara era como dirigir un equipo. Ambos se encargaban de organizar los datos del entrenamiento y preparar el equipo médico, mientras Kitahara y Komiyama se centraban en el entrenamiento práctico. Entonces, ¿por qué, con todo tan bien organizado, ustedes dos, Tama e Inari, están discutiendo otra vez? Con este pensamiento exasperado, Kitahara y Komiyama siguieron a Bell No Light corriendo hacia el otro extremo del campo. Ni siquiera se habían acercado cuando oyeron un intercambio rápido y fuerte, una voz con acento de Edo y la otra de Kansai. Inari 1,39 metros, y Tamamo Cross, 1,40 metros, estaban siendo retenidos. Oguri Cap sostenía a una en sus brazos, Super Creek a la otra. Ambos se miraban fijamente a unos metros de distancia, gritándose insultos mientras se retorcían. Si querías hablar conmigo, podrías haberlo dicho desde el principio, idiota. El que llama idiota a otro es el verdadero idiota, ¿sabes? Bla, bla, bla. Puaj, cállate ya, pequeño camarón. Ja, ¿a quién llamas camarón? Eres tan bajito, claro que eres un camarón. ¿En qué carajos me parezco a un camarón? Según todos los criterios, eres un camarón. Tú también eres un camarón, no eres más alto que yo, ¿verdad? Yo soy muchísimo más alto que tú. ¿Cuánto mides? Mido 1,40 metros. Ja, soy más alto que tú, 11. Y que si eres más alto, a ver quién es más rápido entonces. Justo lo que quería oír. Vamos, oye, Oguri Cap, bájame, ya te dije que dejaras de cargarme así. Oye, tú también bájame, voy a resolver esto con este pequeño camarón ahora mismo. Mientras los acentos de Edo y Kansai chocaban como espadas desenvainadas, fragmentos de Oguri Cap y los intentos de Super Creek de mediar se colaban en el medio. Tama, no te enojes y no pelees. Pelear es malo. Todos miran hacia aquí, así que quizá debería detenerme, señor Kitahara. Apúrese, esto está empeorando. A señor Kitahara por fin ha llegado, apúrese. Kitahara estaba un poco sin aliento. Si no hubiera estado entrenando para el examen central todo este tiempo, ya estaría completamente exhausto. Mierda. Él respiró profundamente. Bájalos a ambos. Agitó la mano con impotencia. Kitahara. Señor Kitahara. Oguri Cap y Super Creek parecían inseguros, pero ante sus palabras, Tamamo Cross e Inari Uno finalmente notaron a Kitahara y Komiyama. La discusión se fue calmando poco a poco. Tamamo Cross se detuvo primero. Jajaja, Komiyama, ¿ya comiste? Ella apartó la mirada, sonriendo tímidamente mientras se rascaba la cabeza, consciente de que había hecho algo mal.
Komiyama entrecerró los ojos, observando en silencio a Tamamo Cross. De alguna manera, el aire circundante pareció retorcerse y oscurecerse. Lo siento. Me equivoqué. Tamamo Cross se desanimó al instante. Oye, viejo, no le digas nada a Taro, de acuerdo. Si Taro se entera, se lo dirá a la hermana mayor, y si la hermana mayor se entera. Inari Uno también se desanimó, jugueteando con la máscara de zorro a un lado de su rostro, tirándola silenciosamente para cubrirse más las mejillas. Su voz se volvió apagada y débil. Si la hermana mayor se entera, vendrá furiosa desde Oi hasta Kasamatsu, y tú no quieres ver a una hermana mayor tan aterradora, ¿verdad, viejo? Espera, ¿de verdad estás intentando amenazarme ahora mismo? Kitahara casi se rió de pura incredulidad. Pero lo más importante es que solo tenía dolor de cabeza. Esta no era ni siquiera la primera vez que Tamamo Cross e Inari Uno se peleaban. Su disputa había estado latente desde algo que Inari soltó cuando se conocieron. ¿Quién de ustedes es Oguri Kappa? Eres tú, ¿verdad? Recuerdo que en el video parecía uno alto. Tamamo Cross y Oguri Kappa eran de sangre ruana, ambos con cabello plateado. Sus accesorios eran completamente diferentes, por supuesto, pero Inari Uno había estado tan ocupada cantando y bailando durante la videollamada que no le prestó mucha atención. Ese comentario casual hizo que Tamamo Cross explotara en el acto, y desde entonces las dos chicas bajitas han estado peleándose entre sí. Bajito, y que si soy bajito crecí pobre, no tenía que comer, no pude crecer más alto, como es mi culpa, idiota. Ni siquiera quise pelear contigo, vale, te llamé bajito sin querer, pero puedo disculparme, no que me insultes de golpe, está fuera de lugar. Además, yo tampoco era rico de pequeño, que tiene de bueno ser pobre. ¿Quién dijo que estaba presumiendo? Como era de esperar de un idiota. Tú me enojas tanto, Camarones. Camarones, tú eres el camarón, tú también eres pequeño, no te escucho, rebota. Rebota hacia ti, eres un idiota. No escucho, eres el camarón. Rebota, eres un idiota. En ese momento, Oguri Kappa y Super Creek tuvieron que separar físicamente a los dos pequeños gremlins salvajes. Por suerte, habían estado allí. Porque, claro, eran bajitas, pero eran yeguas. Yeguas poderosas y de primera. Si una de ellas aplicaba su peso a una sola patada, fácilmente representaba 1 o 2 toneladas de fuerza. Una patada casual o incluso un golpe con el brazo bastaban para causar un daño que ningún humano normal podría soportar. Así que incluso con Kitahara, Komiyama y otros presentes, ninguno de ellos se atrevió a acercarse demasiado a dos pequeños, furiosos y posiblemente peligrosos campeones. Ese malentendido del primer encuentro finalmente se resolvió gracias a la guía de los entrenadores y a la persuasión de Oguri Kappa y Super Creek. Entonces, ¿qué eran enemigos jurados desde el principio o algo así? Con dolor de cabeza, Kitahara esbozó una sonrisa irónica e impotente. ¿Qué pasó esta vez? Mientras preguntaba, su mirada pasó de Tamamo Cross a Inari Uno y finalmente se detuvo en Oguri Kappa y Super Creek. Acabábamos de terminar nuestra carrera y nos estábamos relajando, dijo Oguri Kappa con sinceridad, y empezamos a hablar de la última vez que fuimos todos juntos al cine. Inari se interesó mucho y no dejaba de preguntar qué película era, así que le dijimos que era Godzilla. Dijo que también quería verla. Y entonces se rascó la cabeza, no sé cómo, pero de alguna manera Tama y ella empezaron a discutir. En ese momento, Super Creek, siempre considerado, agregó suavemente: en realidad, también es culpa nuestra. Le dirigió a Tamamo Cross una mirada de disculpa. Oguri y yo estábamos charlando con Inari y terminamos ignorando a Tama, así que Tama se puso un poco. Jajajaja, qué día tan bonito hace, jaja, tengo un poco de hambre, ¿qué tal si comemos algo?
De repente, Tamamo Cross se golpeó la mayor parte de la cara con las manos y comenzó a murmurar tonterías. Entiendo. Se sintió excluida, se molestó, no supo cómo decirlo y entonces inició una pelea. En serio, una joven adulta actuando como una niña de escuela primaria. La última vez incluso dijo rebota, rebota. ¿Es ella realmente una niña de escuela primaria? Kitahara se quedó sin palabras por un momento, luego suspiró y agitó una mano. Está bien, lo entiendo. No es para tanto. ¿Qué tal esto? Entrenamos unos días más y, cuando por fin llegue el momento de descansar, los llevaré a todos juntos al cine. Suena bien. Pero acababa de llegar a la parte del descanso. Antes de que las emocionadas jinetes pudieran vitorear, la expresión de Kitahara se endureció. Pero como peleaste, interrumpiste el entrenamiento. Así que te castigarán con práctica extra. Los 4 pares de largas orejas de caballo cayeron instantáneamente al unísono. Al ver esto, Kitahara se rió entre dientes, pero mantuvo un poco de suspenso en su tono. ¿Cuál es exactamente el castigo? Te lo diré mañana. Por ahora. Pronunció las palabras que hicieron que el cuarteto hambriento se pusiera firme, con las orejas erguidas y los ojos brillantes. Vamos a comer. Eso es todo por hoy. Capítulo 86. Entrenamiento de velocidad con paracaídas. Lo que Kitahara había llamado entrenamiento extra era en realidad un entrenamiento de velocidad en paracaídas. Este tipo de entrenamiento era muy rentable. Solo requería un paracaídas estándar y un sistema de arnés sencillo. La mejora en la velocidad de ráfaga a corta distancia que proporcionaba era notable. Cada una de las 4 jinetes contaba ahora con su propio equipo de entrenamiento con peso personalizado. Este tenía puntos de anclaje integrados, así que, una vez retirados los pesos, podían usarlos directamente para carreras de paracaídas, sin necesidad de equipo especial más allá de los propios paracaídas. Por supuesto, fue la familia de Bell No Light quien se encargó del trabajo personalizado. Pero como la señora Tomom había estado ocupada fabricando 4 juegos completos de equipo lastrado y revisando los planos que le proporcionó Kitahara, los paracaídas se habían retrasado hasta ahora. Vaya, Kitahara, hoy vamos a hacer paracaidismo, dijo Oguri Cap, saltando de pie con entusiasmo en el campo de entrenamiento, con su equipo de pesas puesto y 2 paracaídas en la mano. Escuché de Norn que en las grandes ciudades existe una actividad muy divertida llamada puenting, y el paracaidismo también es divertido. Así que hoy haremos paracaidismo, ¿no? Tamamo Cross, Inorewan y Super Creek vestían de forma similar, saltando con la misma curiosidad y expresión juguetona. Ante las palabras de Oguri Cap, todos se giraron para mirar a Kitahara. Los paracaídas que llevaban no eran todos iguales, eran diferentes en número y tamaño. Tamamo Cross e Inorewan llevaban 2 cada uno, mientras que Super Creek tenía solo uno, un poco más pequeño. Super Creek ya había completado por completo su fase de rehabilitación y podía entrenar con normalidad, pero según el análisis de Kyoko Miyamura, su tobillo aún necesitaba apoyo nutricional por un tiempo, por lo que su volumen de entrenamiento no debería ser demasiado alto. No se trata de paracaidismo, es un nuevo método de entrenamiento, explicó Kitahara. Trabajar contra resistencia es una de las mejores maneras de mejorar la aceleración, la velocidad máxima y la agilidad. Te ayudará a fortalecer la fuerza del torso, para que puedas generar ráfagas de velocidad más rápidas y superar tus límites. Esos paracaídas detrás de ti son la fuente de resistencia. Cuando empiezas a correr, el aire empujará el paracaídas y te empujará hacia atrás. Cuanto más rápido corras, mayor será la resistencia. Este tipo de resistencia es suave y constante. No genera una tensión compleja en los músculos, permite que se sobrecarguen, se adapten y aumenten sus límites gradualmente de forma segura. Y como el paracaídas se desplaza aproximadamente en paralelo al suelo, tu forma de correr no cambiará mucho,
por lo que no tendrás que preocuparte de que afecte a tus carreras oficiales. Mientras Kitahara explicaba la teoría, notó que los párpados de Oguri Cap comenzaban a cerrarse y su rostro se hundía en un estado de somnolencia. Inari-wan no estaba mucho mejor, no se estaba quedando dormida, pero su sonrisa era amplia y sus ojos grandes y vacíos miraban al frente con una expresión que decía claramente: no entiendo lo que estás diciendo, viejo, pero suena increíble. Tamamo Cross y Super Creek, en cambio, asintieron levemente pensativos, incluso movieron los brazos un poco como si visualizaran un movimiento de carrera, al menos entendieron claramente la esencia. Kitahara sonrió levemente. Solo hablar de ello no significa mucho. Lo sentirás enseguida cuando lo intentes. Se emparejarán de 2 en 2. Oguri Cap con Super Creek. Tama con Inari. Tama, Inari, ustedes dos vengan primero. Les demostraré. Oguri, Creek, observen atentamente. Había cierta intención detrás de este acuerdo. La tensión entre Tamamo Cross e Inari-wan no era grave, pero tampoco insignificante. Como entrenarían juntos al menos un mes más, era mejor fomentar el trabajo en equipo, la coordinación y quizás incluso un poco de amistad, pensó Kitahara. Las dos chicas bajitas intercambiaron miradas, pero a diferencia de antes, no había señales de hostilidad. Obedientemente, se acercaron. Kitahara le hizo un gesto a Tamamo Cross para que se parara en la pista, luego caminó unos metros detrás de ella, agarrando ambos paracaídas, uno en cada mano. Está bien. Cuando diga empieza, avanza trotando a paso lento. Cuando digo sprint, ve a toda velocidad. Cuando digo para, tú parás. Entiendo. Tamamo Cross, sin girar la cabeza, se cruzó de brazos e hizo un gesto de pulgar hacia arriba. TCH, presumiendo, Justo cuando estaba a punto de decir empieza, oyó a Inari-wan murmurar en voz baja, y Kitahara no pudo evitar reír. Observa con atención. Trabajarás con Tama más tarde. Ah, ya lo entiendo, viejo. Al ver a Inari-wan hacer pucheros pero asentir obedientemente, Kitahara sonrió nuevamente y luego volvió a mirar a Tamamo Cross. ¿Listos ya? Kitahara aún podía seguir el ritmo de trote de una muchacha que montaba. Mientras Tamamo Cross comenzaba a trotar, ajustó la velocidad, elevando ligeramente los paracaídas. Una vez que se llenaron de aire y empezaron a elevarse, se detuvo y lo soltó. Al mismo tiempo gritó: ¡corre! Como un globo que se infla, con el repentino aumento de velocidad de Tamamo Cross, los dos paracaídas detrás de ella se abrieron a la vez, llenándose de aire. Ah, así es como funciona. Wow, eso es genial como se esperaba de Kitahara. Inari-wan y Oguri Cap exclamaron al mismo tiempo, mientras Super Creek asintió en silencio con una pequeña sonrisa. Después de unos 5 o 6 segundos. Detener. Tamamo Cross se detuvo a varias docenas de metros de distancia y los paracaídas cayeron suavemente al suelo detrás de ella. ¿Lo entiendes ahora? Kitahara explicó además. Eso es entrenamiento de velocidad en paracaídas. En la práctica es sencillo. Se forman en parejas, uno corre, el otro hace lo que acabo de hacer, primero sujeta los paracaídas, los deja tomar aire y luego los suelta. Los comandos son solo 4, listo, empezar, correr, parar. Para cada sprint, el locutor cuenta en silencio hasta 5 después del sprint, lo que significa que cada sprint cubre aproximadamente entre 50 y 100 metros. 10 sprints forman una serie. No hay descansos entre sprints, o simplemente aprovecha el tiempo que pasas recogiendo paracaídas como descanso. Entre series, descansa 30 segundos. Sigan lo que acabo de decir, formen parejas y hagan 5 series primero. Acostúmbrense, dominen el ritmo. Primero van Tamamo Cross y Oguri Cap, luego Inari-wan y Super Creek, 5 sets cada uno.
Después de dar instrucciones, Kitahara caminó de regreso al borde del campo, recogió el portapapeles que estaba en el suelo e hizo un gesto con la cabeza a las chicas que conducían a los caballos mientras se alineaban en la pista. No hace falta que te cronometre aquí. Empieza cuando estés listo. Con asentimientos por todos lados, un momento después el ciclo de órdenes comenzó a resonar por todo el campo de entrenamiento. Listos, comiencen, corran alto. Kitahara tampoco se quedó de brazos cruzados. Con cronómetro y portapapeles en mano, comenzó a registrar las carreras de velocidad de las 4 jinetes, una tras otra. Mientras tanto, ya estaba pensando en el futuro. Había muchos otros métodos similares a los sprints en paracaídas, empujes de trineo lastrados, sprints en escaleras y cuestas, carreras con lastres, sprints en arena. Cada uno de estos ejercicios podría mejorar el rendimiento en diferentes condiciones. Con el sprint con paracaídas ya en marcha, quizá era hora de incorporar gradualmente también los demás. Sin embargo, para llevarlos a cabo se necesitarían lugares especiales. Trabajar con trineo implicaría pistas de esquí o incluso montañas cubiertas de nieve. Ojalá Kasamatsu tuviera un centro de entrenamiento completo y multiusos. Con lo que estoy planeando ahora, y lo que necesitaré en el futuro, ni siquiera la Academia Central sería suficiente. Eso es pensar demasiado a futuro. Por ahora, concéntrate en terminar el entrenamiento de hoy. La primera ronda de 5 sets transcurrió rápidamente. Kitahara programó luego otros 20 sets para completar una sesión completa, dedicando toda la mañana al sprint con paracaídas. Con toda su atención puesta en la observación y el registro, el tiempo parecía volar. Muy bien, eso está bien. Por la mañana descansen un rato y luego almorzamos todos. Generalmente en este punto, Kitahara comenzaría a ordenar los datos, pero justo cuando bajó la cabeza para comenzar, un ruido extraño repentinamente vino del campo de entrenamiento. Capítulo 87, volando y persiguiendo en el cielo. Jajajajaja, Oguri Oguri y Super Creek, mira, estamos volando. Oye, Inari, vamos, empuja más fuerte, en un momento te llevaremos a volar también. Sobresaltado, Kitahara levantó la cabeza y, al ver lo que estaba sucediendo frente a él, quedó tan sorprendido que ni siquiera se dio cuenta de que tanto su portapapeles como su bolígrafo se habían caído de sus manos. En la pista, gritando a todo pulmón mientras corría como loca, estaba Inari One. Su equipo de entrenamiento con peso estaba enganchado a una larga cuerda de paracaídas. Un extremo de la cuerda estaba conectado al mecanismo de su espalda, mientras que el otro extremo estaba conectado al mecanismo del arnés de Tamamo Cross, delante de ella. Detrás del equipo de Tamamo Cross, 7 paracaídas estaban atados entre sí. Con la desesperada carrera de Inari One, los 7 paracaídas se elevaron, atrapando el viento y tirando de Tamamo Cross hacia el aire, volando por el cielo. En el suelo, además de Inari One, que cargaba contra ellos, Aguri Cap y Super Creek corrían tras ellos. Oguri Cap, mientras corría, hizo pucheros y refunfuñó. Tamamo, qué mala eres hacer algo tan divertido y planearlo con Inari sin decírmelo ni a mí ni a Super Creek. Creek, vamos a alcanzarlos, yo también quiero volar. Pero Super Creek no estaba funcionando por la misma razón. Esperen, Inari, Tamamo, dejen de hacer tonterías. Si el señor Kitahara se entera, se va a enfadar. Sabía que no debía haberles prestado a ti y a Tamamo nuestros paracaídas. A el señor Kitahara ya se enteró, estamos perdidos. Ustedes, las chicas caballos, sí que saben cómo divertirse. Kitahara se quedó allí estupefacto por un momento, pero no detuvo las payasadas de Inari One y Tamamo Cross. Está bien. Juega todo lo que quieras. De todas formas, es hora del recreo. Sonrió y saludó tranquilizadoramente a Super Creek, indicando que no había necesidad de preocuparse. El pequeño juego de las chicas que montaban a caballo era sencillo, usar los paracaídas para volar un rato. Si los humanos comunes quisieran hacer esto, la fuerza de tracción tendría que provenir de un automóvil u otro vehículo.
pero con las habilidades físicas y la velocidad de las Uma Musumes, podían hacer volar los paracaídas con pura fuerza e incluso usar ese impulso para llevar a otra chica a caballo al cielo. Por supuesto, esto también se logró sin problemas gracias a que Tamamo Cross es un modelo pequeño y relativamente liviano. Honestamente, Kitahara se alegró de ver a las chicas jugando así en su tiempo libre. Ya había considerado que durante este entrenamiento conjunto de un mes, Oguri Cap y los demás necesitaban generar confianza y reconocimiento mutuos para mejorar su trabajo en equipo y coordinación. Especialmente Tamamo Cross e Inari One, ya que había habido un poco de fricción entre ellos, interacciones como esta eran exactamente lo que quería ver. Ahora que este tipo de oportunidad había aparecido de forma natural, y Tamamo parecía lo suficientemente estable en el aire sin problemas de seguridad, no había razón para detenerlos. Y claramente Oguri Cap y los demás también querían esto. Si Kitahara dice que está bien Super Creek, puedes llevarme a volar más tarde. Ah bueno, si al señor Kitahara le parece bien está bien. Pero puede que no sea tan rápido como Inari, así que no creo que pueda levantarte del suelo, Oguri. Sí, cierto. Con todo este entrenamiento últimamente, he estado comiendo más que antes, así que probablemente he subido de peso a, ya sé Tamamo. Oguri me estás llamando. Sí, luego, tú, Creek e Inari se unen para llevarme a volar. Oguri, que dijiste el viento es muy fuerte aquí arriba, no lo entendí. Y así, riendo y gritando, volaron y persiguieron y volaron. Un rato después, Kitahara había terminado de clasificar los datos de entrenamiento y estaba a punto de llamar a Oguri Cap y los demás para almorzar cuando de repente escuchó una voz sorprendida detrás de él. Senpai, ¿qué están haciendo? Al darse la vuelta, vio a Komiyama mirando la escena con desconcierto, con Tuara y Miyamura detrás de ella con la misma expresión estupefacta. Encontraron algo divertido y se emocionaron. Me refiero a Oguri y los demás. Apuntando hacia la pista, Kitahara notó que en algún momento, el que volaba en el aire había cambiado, ahora era Oguri Cap, mientras que los que corrían en el suelo tirando de los paracaídas eran Tamamo Cross, Inari One y Super Creek. Pensé que parecía divertido, así que no los detuve. Kitahara rió entre dientes. Además, es un poco de entrenamiento en sí mismo. Tamamo ya tuvo un turno de vuelo antes. No tengo ni idea de cuándo intercambiaron, pero ahora es Oguri quien vuela. Ya veo. Sí, la verdad es que parece bastante divertido. Komiyama sonrió y asintió. No esperaba que tú, senpai, con tu personalidad de viejo gruñón de 50 y tantos, fueras de los que se dejan engañar. Me quedé atónito. Oye, todavía estoy en la flor de la vida, tengo 20 y tantos, muchas gracias. Ni de lejos tan viejo como me haces parecer. Kitahara puso cara de amargura. Al escuchar eso, los tres rieron suavemente y luego Taro se aclaró la garganta. Aún así, hay que equilibrar el trabajo y la diversión. Creo que ya es hora de que los invitemos a comer. Jugar así quema mucha energía, no quiero que afecte el entrenamiento de la tarde. Señaló a las Uma Musumes volando y corriendo por la pista, medio en serio, medio en broma. Además, Kitahara, ¿no dijiste que las llevarías al cine en su día libre dentro de unos días? Quizás después de la película, podrías llevarlos a algún lugar al aire libre, a algún lugar más apropiado para volar cometas, supongo. Komiyama añadió en tono burlón. Taro, sabes bromear así, creía que eras de los que se lo tomaban muy en serio. Taro parecía un poco avergonzado. Quizá es por pasar demasiado tiempo en Europa y Estados Unidos, influenciado por mi mentor. Era muy estricto y preciso. Si fallaba el más mínimo detalle, me obligaba a desecharlo y rehacerlo todo. Sinceramente, antes de que salieran los resultados, esos días fueron bastante agonizantes.
Jajaja, no hace falta que me lo expliques tan en serio, Taro. Solo estaba bromeando. Komiyama se rascó la mejilla con torpeza. En fin, volvamos al trabajo. Ella volvió su mirada hacia Kitahara, que ahora parecía seria. Senpai, los tres estábamos discutiendo durante el camino. Nos gustaría hablar contigo sobre la formación de un equipo. Al oír eso, Kitahara parpadeó sorprendido. Luego, al ver las miradas serias y expectantes de los tres Komiyama, Taryu Sahara y Miyamura Kiko, asintió. Muy bien. Llamemos a Oguri y a los demás para almorzar y lo hablaremos mientras comemos. En la cafetería, las chicas jinetes se sentaron en una mesa, mientras que Kitahara y los entrenadores se sentaron en otra. Tar fue directo al grano. En realidad comenzó como una charla casual entre Komiyama y yo. Explicó brevemente. Mencioné que en Europa y Estados Unidos, los entrenamientos y las carreras se organizan básicamente por equipos. Cada integrante tiene su propia especialidad y se coordinan para brindarles a las chicas las mejores condiciones. Tanto en teoría como en los resultados que he observado de primera mano, este sistema tiene muchísimas ventajas. Así que, cuando aún estaba en el extranjero, ya quería intentar formar un equipo así al volver a casa. Por casualidad, Komiyama me dijo que Kitahara también tenía planes similares, así que quería sentarme y tener una conversación adecuada al respecto. Capítulo 88. Competencia entre entrenadores. Kitahara reflexionó por un momento. Sobre la formación de un equipo, originalmente no tenía un plan concreto. Solo había pensado en asuntos ajenos al entrenamiento. Había dejado la tecnología a Bell Nolight, la medicina a Miyamura Kyoko y la industria a Konan Tomomi. Había impulsado estas cosas consciente o inconscientemente, mientras él mismo se concentraba en organizar el entrenamiento y las carreras. Pero desde que le prometió a Aguirre Cap que no volvería a trasnochar, ya le preocupaba el poco tiempo que le quedaba. Tras escuchar las palabras de Komiyama, lo pensó seriamente y se dio cuenta de que probablemente el entrenamiento tampoco podía depender solo de él. Era una persona común y corriente, con una ligera ventaja, como mucho, en cuanto a previsión. Incluso si se dedicaba al trabajo relacionado con el entrenamiento las 24 horas del día sin parar, en un momento dado solo podía cuidar adecuadamente de 2, tal vez 3 Uma Musume. De hecho, su límite era realmente solo 2. Cuando solo estaban Aguirre Cap y Bell Nolight, podía mantener todo organizado. Pero cuando Super Creek llegó a Kasamatsu, le resultó difícil atender personalmente sus heridas. No poder cuidarla personalmente también se debía a sus limitados conocimientos médicos, por lo que antes de que Super Creek se uniera oficialmente al entrenamiento, era básicamente Miyamura Kyoko quien se encargaba de todo. Habiendo pasado por esto en primera persona, Kitahara se dio cuenta claramente de que necesitaba ayuda. Pero ya que lo mencionaste, ahora creo que es muy necesario formar un equipo. Hizo un gesto hacia la mesa cercana, donde las muchachas a caballo devoraban felizmente sus comidas. Según mi experiencia, solo puedo cuidar adecuadamente a 2. Si hay más, alguien quedará desatendido. Cada chica a caballo se enfrenta a situaciones diferentes en momentos diferentes. El entrenamiento con pesas de Aguirre Cap, los problemas psicológicos de Tamamo Cross, el fortalecimiento de piernas de Super Creek y Nariwan está bien por ahora, pero, sinceramente, si tiene problemas más adelante, podríamos acabar lidiando con 4 casos diferentes de entrenamiento o rehabilitación a la vez. La energía de una persona simplemente no es suficiente. Regresó su mirada, mirando a Komiyama y los demás asintiendo repetidamente, y continuó. Además del tema energético, también hay eficiencia y ganancias. ¿Eficiencia y ganancias te refieres a cómo se coordinan las chicas durante el entrenamiento?, preguntó Komiyama, tocándose la barbilla. Exactamente. Ya debes haberlo notado. Kitahara asintió.
Aunque al principio haya pequeñas fricciones, entrenar juntos en grupo da mejores resultados que entrenar solo. Komiyama, Yusara y yo somos entrenadores profesionales, con buena sensibilidad a los datos. Probablemente hayan notado que sus estadísticas han mejorado significativamente últimamente, algo que entrenar solos jamás podría lograr. Luego se dirigió específicamente a Miyamura Kyoko. Kyoko, no eres entrenadora, pero desde una perspectiva médica, se nota lo mismo. Sí, Kitahara-san, estuvo de acuerdo Kyoko. Indicadores de forma corporal, función cardíaca, flexibilidad de recopilado exhaustivamente las 9 métricas fisiológicas principales. Si solo se observa la curva de crecimiento, el aumento no parece drástico, pero cuando se realiza una prueba de significancia, ya sea interanual o interperiodal, las diferencias entre los datos de Oguri-Cap y los demás superan 0,01, incluso 0,05. En otras palabras, mis datos también muestran que el efecto de su entrenamiento es claramente mejor que cuando entrenaban solos. Kitahara sintió con satisfacción y estaba a punto de continuar cuando Komiyama de repente levantó la mano como si respondiera a una pregunta en clase. Pregunta, ¿qué es exactamente una prueba de significancia y qué pasa con eso de 0,01, 0,05, año tras año, periodo tras periodo? Kyoko parpadeó, tocándose la barbilla y pensando en cómo explicarlo, pero Kitahara respondió instintivamente. Eso es terminología estadística. Importancia se refiere al nivel de riesgo que estás dispuesto a aceptar al rechazar la hipótesis nula si realmente es cierta, también se llama nivel de probabilidad o nivel de significancia. En pocas palabras, Kyoko comparó los datos de las chicas yegua del entrenamiento individual con los datos del entrenamiento en grupo, realizó los cálculos y descubrió que los valores de error superaban el 0,1% o incluso el 0,5%. En estadística y medicina, una vez que se superan esos umbrales, generalmente se puede considerar que la diferencia es significativa. En cuanto a año tras año y periodo tras periodo, como sugieren sus nombres, comparan el mismo periodo con el año anterior y diferentes periodos dentro del año actual, respectivamente. Al escuchar la explicación de Kitahara, Komiyama asintió pensativamente. Ya veo, entonces ella se rió. No pensé que fueras tan experto en medicina, senpai. Ya me parecía impresionante que pudieras entender los planes médicos del tío Koku y Yusara, pero saber incluso esto. Esto no es estrictamente médico, en realidad. Es estadística, obligatoria en los programas de negocios y psicología. Sin saber cómo explicarlo, Kitahara se aclaró la garganta y retomó el tema de la conversación. De todos modos, ya sea desde una perspectiva de entrenamiento o médica, los datos muestran que el entrenamiento en grupo supera al entrenamiento individual. Por lo tanto, formar un equipo se vuelve aún más esencial. Esa es mi opinión. Yusara, ¿algo más que quieras añadir? Todos dirigieron su atención hacia Yusara Taro. Tengo 2 cosas que añadir. Levantó 2 dedos y luego bajó uno. Primero, sobre el futuro de los entrenadores novatos como nosotros. Miró a Kyoko y luego añadió. Y también para los recién llegados al campo de la medicina como Kyoko. Su expresión se volvió seria. Todos sabemos que la competencia entre las chicas que se dedican a los caballos es feroz, algunas incluso podrían calificarla de brutal. Es lo mismo para los novatos como nosotros. La familia Nishizaki, la familia Nanhou, la familia Minamisaka, la familia Kuronuma, la familia Nase, la familia Toho. La industria Uma Musume de Japón comenzó tarde, pero con el respaldo de varios conglomerados. En tan solo unas décadas han surgido numerosas dinastías de entrenadores. Empezó a contar con los dedos. En el extranjero, la industria del Uma Musume existe desde hace mucho más tiempo y las familias históricas son innumerables. Entre las familias con las que me he topado personalmente se encuentran las de Terence, Ulysses, Rhodes y Lack, profundamente arraigadas en Europa y América, e incluso hay linajes reales y nobles.
No solo cuentan con un flujo infinito de nuevos entrenadores, sino también con equipos muy maduros. Para novatos como nosotros, el nivel de oposición o competencia al que nos enfrentamos puede ser, en algunos aspectos, incluso más duro que el que enfrentan las propias Uma Musume. Su expresión se volvió cada vez más sombría. Todos venimos de familias normales. En el mejor de los casos, solo mi madre o el tío de Kitahara tienen la experiencia en la que apoyarse. Pero mi madre es solo una entrenadora local, y el señor Musaka también vino de provincias. Sinceramente, comparados con esas familias numerosas, carecemos de una base sólida. Creo que, para que novatos comunes como nosotros nos afiancemos sin problemas tras entrar en los circuitos principales, además de dedicarnos con ahínco a criar a nuestras yeguas, la mejor manera juntó las manos. Es formar un equipo, unir nuestras fuerzas. Kitahara ahora había caído en profundos pensamientos. Realmente no había considerado lo que Yusara estaba diciendo antes. Su pensamiento anterior había sido limitado, solo consideraba la competencia entre chicas yeguas, olvidando que entre entrenadores también había competencia aún más brutal, aún más compleja. Las victorias y derrotas de Uma Musumes quedaron al descubierto en la pista, a simple vista. Pero las victorias y derrotas entre la gente fueron mucho más caóticas y problemáticas. Yusara tiene razón. Debo considerar a mis competidores, o si no, no podré ayudar adecuadamente a Oguri Cup y a los demás. La mejor manera, como dijo Yusara, es que los novatos como nosotros nos unamos. Mientras pensaba eso, Kitahara estaba a punto de expresar su acuerdo cuando Yusara Taro lo miró directamente. Yusara Taro volvió a levantar 2 dedos. Y lo segundo que quiero decir es, espero que tú, Kitahara, te conviertas en el núcleo de nuestro equipo. Capítulo 89, Espíritu de lucha. En cuanto a experiencia, Kitahara, ya llevas un tiempo como entrenador local y has contado con la guía de alguien tan excepcional como el señor Roppi, un entrenador de élite de la región central. Estás muy por delante de jóvenes como Komiyama y yo, que ni siquiera hemos obtenido formalmente nuestras licencias de entrenador. En cuanto a los resultados reales, las 10 victorias de Oguri Cup en 10 carreras y las 2 de Baunolar en 2 carreras, todo el mundo lo ha visto con sus propios ojos. Estos resultados hablan por sí solos y son incuestionables. En cuanto al carácter, creo que después de pasar este tiempo juntos, todos aquí confían en Kitahara, ¿verdad? Coincidió con algo que dijo Komiyama antes, Kitahara vive como un anciano, sin apenas entretenimiento fuera del entrenamiento. Creo que con un entrenador así, no hay razón para desconfiar de él. En cuanto a la ambición, Kitahara, hace mucho que pusiste la mira en el mundo entero. Incluso dijiste que esperabas que nuestros caballos de carreras llegaran a la cima del mundo. Eso bueno, para ser sincero, cuando lo escuché por primera vez, no lo creí del todo. Pero pensándolo ahora, no es que dudara de ti, sino que me encogí ante esa gran visión. Debí haber creído en ti. Si eres tú, Kitahara, sin duda puedes lograrlo. Así que espero que si todos acordamos formar un equipo, Kitahara, tú serás nuestro núcleo, nuestro líder. El próximo enero, cuando todos lleguemos a Central, nos guiarás para lograr nuestro sueño compartido. Mientras Kitahara y los demás discutían sobre el equipo, Oguri Cup y las otras chicas jinetes charlaban mientras comían. A diferencia del grupo de Kitahara, que tenía una sola mesa para ellos solos, estas chicas habían ocupado una fila entera. En el centro estaban sentados Oguri y sus compañeros de equipo más cercanos. En las mesas a ambos lados, la comida estaba apilada en pilas gigantescas, 7 u 8 bandejas apiladas a más de 1 metro de altura. Dejando a un lado la luz de Belno, su apetito era bastante normal para una chica que practicaba equitación. Los otros 4 no era que cada uno comiera más que el anterior, sino que, de alguna manera, cada uno podía comer incluso más. ¿Si planes para cuando lleguemos a Central?, preguntó Oguri, con las mejillas hinchadas mientras hablaba con la boca llena. No he pensado tan a futuro.
Kitahara suele pensar en esas cosas. Una vez que lo entiende, me lo dice, y yo simplemente lo cumplo con seriedad. Debe ser genial tener un entrenador como el tío Kitahara. Aunque nuestro Komiyama tampoco está nada mal sorbo. Después de sorber 2 bocados de udon en caldo claro, Tamamo Cross pensó por un momento. Entonces hablemos de las próximas carreras. Ya hemos confirmado que participaremos en el Naruokin en el 6 de diciembre. Oguri, Inari, su copa especial Shibasu es ese mismo día, ¿verdad? Inari-wan también estaba ocupada sorbiendo udon. Tamachan, ¿por qué no le pones salsa de soja a tu udon? Está demasiado soso. ¿Quieres que te eche un poco? Tomó la botella de salsa de soja que estaba a su lado y miró el tazón de Tamamo, claramente ansiosa por intervenir. La purista Tamamo rápidamente levantó su cuenco fuera de su alcance, mirando a Inari en señal de protesta. Oye, ¿quién le pone salsa de soja al udon? Se supone que el udon se disfruta con caldo puro. La salsa de soja sería muy rara. Tú eres el raro. Sin salsa de soja, solo queda sopa aguada y fideos. ¿Qué tiene de bueno? Bueno, si no quieres, le pongo un poco al mío. Le vendría bien un poco más de sabor. Después de agregar salsa de soja a su propio tazón y revolverla con sus palillos, Inari finalmente respondió. Sí, mi partido contra Oguri también es el 6 de diciembre. Qué coincidencia más curiosa, ¿no? Entonces ella pareció un poco arrepentida. Pero honestamente, me encantaría competir contigo y con Oguri al mismo tiempo. Tamamo se congeló a mitad de un sorbo, con el tazón a medio camino hacia su boca. ¿Correr conmigo y con Oguri juntos? Sí. Asintiendo, Inari volvió a sorber fideos y murmuró con la boca llena. Oguri es fuerte, ni hace falta decirlo. Creía que era una estrella con mis 7 victorias de 7, pero Oguri es aún más impresionante, 10 victorias de 10. Es un monstruo. Tamachan, tú también eres fuerte. Esa cosa tuya en la piel aún no está curada, pero se nota que eres muy fuerte. Mi sueño, ya ves, es desafiar a todas las chicas fuertes del mundo de las carreras y dejar que el mundo entero conozca a la gran Inari-wan de I. Llevo la esperanza de mi hermana mayor, Arar, y de todos los que están en las calles. Me aseguraré de que el nombre de la hija de Edo resuene por toda la tierra. Entusiasmada, levantó el puño, que resultó ser el que sostenía sus palillos, y los envió apuntando directamente a Tamamo Cross. Tamachan, lo presiento, estamos destinados a encontrarnos en la pista. Oye, la salsa de soja. Acabas de tirar salsa de soja de tus palillos a mi tazón. Tamamo rápidamente hizo a un lado su udon, frunció el ceño y luego se echó a reír. Bien, cuando llegues a Central, le diré a Komiyama que nos incluya en la misma carrera. Llevo en mi poder las esperanzas del anciano Komiyama y de todos mis hermanos y hermanas pequeños. No perderé contra ti. Imitando el gesto de Inari, apuntó sus palillos hacia ella, luego se giró y apuntó hacia Oguri Cap. ¿Y tú, Oguri? Oguri, mientras masticaba fideos fritos, casi se atragantó cuando de repente mencionaron su nombre. MMPHE. Había estado demasiado concentrada en comer y no había seguido la conversación. Cuando vio los palillos de Tamamo señalándola, pensó un momento. Aquí, Tamachan Yakisoba. Ella agarró un plato grande de fideos fritos de la mesa que estaba a su lado y se lo ofreció. Ya me comí pero puedes quedártelo. Si no te importa, incluso puedes tomar mi porción, de todas formas, hay mucho más por allá. Ah, imbécil, no me refería a fideos fritos. Agarrándose la cabeza con exasperación por un momento, Tamamo puso los ojos en blanco. Quise decir una carrera. Una carrera, eso no está en el menú de la cafetería.
A mitad de la frase, los ojos de Oguri de repente se agudizaron y su aura se elevó en un instante. Está bien. No entiendo muy bien qué pasa, pero si es una carrera, me enfrento a ti. Jajaja, ese es el espíritu. Tamamo hizo un gesto con la mano grandiosamente, a punto de continuar, cuando Inari la interrumpió de repente. Oye, oye, oye. Orden de los retadores, de acuerdo. Ella rápidamente intervino. Incluso si estamos hablando de carreras, voy primero con Oguri en la Copa Especial Shibasu. Si Tamachan quiere una carrera, tendrá que esperar en la fila detrás de mí. Vamos, Oguri, las dos somos de aquí. A ver si soy yo quien acaba con tu racha de 10 de 10 o tú con la mía de 7 de 7. En algún momento, Oguri Cap ya había dejado los palillos y el plato. Yo no perderé. Ella apretó el puño. Mamá quiere que me convierta en una Uma Musume increíble. Kitahara dice que sin duda puedo convertirme en una Uma Musume increíble. Light, March, Non, todos en Kasamatsu cuentan conmigo. No perderé contra ti, Inari-wan. Como llamas encendiéndose, un fuego invisible se elevó sobre la mesa del comedor. ¡Qué bonito! Un destello de envidia cruzó los ojos de Super Creek mientras fruncía los labios. Bajo la mesa, su mano se acarició inconscientemente el muslo, mientras su mirada se dirigía hacia su tobillo. Ojalá pudiera empezar mi primera carrera pronto, correr en la pista junto a todos ustedes. Murmurando suavemente, su expresión se nubló con una pequeña preocupación. Ay, no me acabo de dar cuenta de que sus 3 carreras son el mismo día, pero en Kasamatsu y Anshin. ¿Cómo voy a animarlos a todos? Ante esto, Oguri, Tamamo e Inari se quedaron congelados por un momento, sus auras ardientes se vieron atenuadas por el mismo dolor de cabeza logístico. Todo este tiempo, Baunolar había estado sonriendo en silencio, observando desde un lado, ahora finalmente habló. No te estreses por eso, Creek. Debajo de la mesa, sus manos, apoyadas sobre las rodillas, se apretaron lentamente hasta formar puños. Llevarán tu espíritu, y todo el tiempo de práctica que pasaste con ellos, a la pista. Y haré todo lo que pueda para ayudarles a brillar aún más el día de la carrera. Ella lo reafirmó silenciosamente para sí misma en su corazón. Capítulo 90, por una recuperación completa. En el siguiente periodo de entrenamiento, Kitahara notó claramente que Oguri Cap y los demás estaban más entusiasmados que nunca. No realizaron ningún entrenamiento independiente por su cuenta, pero incluso los descansos entre series se habían acortado al máximo posible, e incluso su postura de descanso era tan activa y precisa que apenas se diferenciaba del entrenamiento en sí. Fue porque mi división del trabajo con Komiyama, Yusuara y Kyoko estaba mostrando mejores resultados. ¿O pasó algo entre ellos? Ese día, después del almuerzo, Kitahara y los demás decidieron rápidamente, una vez que los 3 entrenadores aprobaran la segunda ronda del examen del próximo año, se postularían juntos a la sucursal central de la Academia Trasen para establecer un equipo de entrenamiento. Antes, este tipo de traslados solo los realizaban familias de capacitadores o grandes grupos con respaldo corporativo. Pero el proceso de solicitud para equipos de capacitación de la Asociación Japonesa de URA estaba abierto a todos, así que no hubo problema para solicitarlo. Detalles como el nombre del equipo se discutirían más adelante, tras ingresar a Central y constituirse formalmente. Por ahora, las prioridades de todos seguían siendo el entrenamiento, la rehabilitación y las carreras de Oguri Cap y los demás, así como los exámenes de segunda ronda de cada entrenador para Central. Sin embargo, una cosa ya estaba decidida de antemano: Kitahara sería el líder del equipo, el entrenador jefe. Esta propuesta, hecha por Yusuara Taro, fue aceptada por unanimidad también por Komiyama y Miyamura Kyoko. Kitahara no se negó ni actuó con modestia, creía en sus propias habilidades.
Había dirigido empresas y clubes en el pasado, con experiencia en la gestión de equipos de más de 100 personas y clubes con cientos de socios. Era más que capaz de asumir el rol de entrenador jefe. El título de jefe era tanto una regulación de la URA como una convención. Los demás cargos se establecieron en consecuencia. Yusara Taro sería el segundo entrenador del equipo, Komiyama el tercer entrenador y Miyamura Kyoko serviría como médico jefe. Luego de una discusión más profunda, Baunolad y Konan Tomomi también se unieron, como técnico jefe y gerente de equipo, respectivamente. Tanto las chicas como los miembros del equipo estaban llenos de moral y ambición y, naturalmente, el entrenamiento transcurrió sin problemas. Pronto, según el plan del equipo, se completó el entrenamiento preliminar con pesas. Oguri Cup, Tamamo Cross e NR One se adaptaron con éxito a pesos de 40 kilogramos, 33 kilogramos y 32 kilogramos, respectivamente. Incluso con esas pesas, su nivel no era muy diferente al de su debut. Los diferentes pesos fueron establecidos para que coincidieran con sus diferentes físicos. Oguri Cup era más alto y pesado, por lo que naturalmente su carga era mayor, de lo contrario, no sería efectiva. Tamamo Cross e NR One eran dos yeguas de cuerpo pequeño, sus cargas de 33 kilogramos y 32 kilogramos, proporcionalmente hablando, eran equivalentes a los 40 kilogramos de Oguri Cup. Super Creek no fue sometida a entrenamiento con pesas, su objetivo durante este periodo era simplemente alcanzar un estado en el que pudiera entrenar normalmente. Ahora, ese objetivo se había cumplido. Sus piernas ya eran plenamente capaces de soportar todo tipo de entrenamiento. El entrenamiento de velocidad con paracaídas seguía en curso. Había comenzado relativamente tarde y aún no había dado los resultados esperados, por lo que las jinetes aún necesitaban dedicarle cierto tiempo cada día. En este punto, la cuestión clave a abordar era resolver por completo el trastorno de estrés postraumático de Tamamo Cross. Ese día, después del entrenamiento, en la nueva oficina de Kitahara. Tras la aprobación, Kitahara ahora tenía una oficina privada para que las reuniones del equipo fueran más cómodas. Faltan 11 días para las dos carreras del 6 de diciembre. En su rol de entrenador jefe y líder de esta reunión del plan de entrenamiento, Kitahara sostenía un puntero láser en la mano y golpeaba una pizarra blanca de altura humana que estaba a su lado. En la parte superior de la pizarra estaban las palabras reunión conjunta de la Copa Especial Narukinen y Shibasu y, rodeado con un círculo rojo, estaba el número 11. Sentados en filas ordenadas frente al tablero estaban Komiyama, Yusara y los demás, así como Oguri Cup y las otras chicas jinetes. Gracias a nuestra estrecha colaboración en la fase anterior, nuestros resultados de entrenamiento han sido impresionantes. Komiyama, Yusara, Kyoko y yo hemos analizado los datos, tanto desde el punto de vista del entrenamiento como del médico, y hemos concluido que Oguri Cup, Tamamo Cross e Inari One están completamente listos para la carrera. De hecho, a juzgar por los números, están claramente por encima del nivel promedio de los demás participantes. Después de dar la buena noticia, Kitahara movió el puntero láser hacia una sección donde estaban marcadas con un marcador negro las letras PTSD. La cuestión clave ahora es el problema psicológico de Tamamo. Ante esto, Kitahara miró deliberadamente a Tamamo Cross y todos los demás hicieron lo mismo. El rostro de Tamamo Cross no mostró ninguna expresión inusual, solo una gran seriedad mientras asentía. Kitahara se sintió secretamente complacido. Esta respuesta normal de Tamamo Cross significaba que ahora reconocía conscientemente su problema. Los problemas psicológicos suelen ser complicados, principalmente porque, para la gran mayoría de las personas y las amantes de los caballos, problemas psicológicos son casi sinónimo de estar mentalmente enfermo. En otras palabras, están estigmatizados. Este estigma a menudo lleva a que quienes tienen problemas psicológicos rechacen el tratamiento al principio, algunos incluso se niegan a escuchar palabras relacionadas.
Tamamo Cross había sido así al principio. Cuando llegó a Kasamatsu, su comportamiento retraído era evidente, todos los días se sentía apagada, deprimida y apática. Cuando alguien mencionaba el tratamiento o sus problemas, a menudo permanecía en silencio o no respondía en absoluto. Este tipo de situaciones obviamente obstaculizaron el tratamiento. Afortunadamente, con Agero y KPN-R1 uniéndose gradualmente al entrenamiento, Tamamo Cross ya había corrido junto a ellos muchas veces y, sin querer, se adaptó a muchas cosas. Hace 1 o 2 semanas ya podía hablar ella misma de sus problemas psicológicos. Esto indicaba que poco a poco iba aceptando sus propios problemas, incluso adaptándose parcialmente a las sombras psicológicas. Ahora, después de confirmar una vez más el estado mental de Tamamo Cross, Kitahara asintió con satisfacción y continuó apuntando a la pizarra con el láser. Nuestro plan original era involucrar gradualmente a Oguri Kape y Nariwan en las carreras junto a Tamamo Cross, creando un entorno de carrera feroz para ella, permitiéndole adaptarse paso a paso. En la pizarra había 3 pequeñas caras caricaturescas de estilo empanadillas verdes, dibujos chibi de Oguri Cap, Inariwan y Tamamo Cross. Kitahara los había dibujado él mismo. Aunque nunca había estudiado arte, había copiado algunas cosas mientras leía manga por diversión, y como eran simples bocetos chibi, no eran difíciles de dibujar. Las 3 caras chibi estaban dispuestas en forma de L, Tamamo Cross en la parte inferior izquierda, Oguri Cap arriba y Inariwan a la derecha. En nuestros entrenamientos de estos últimos días, hemos estado haciendo precisamente eso. Pero 2 oponentes no son suficientes. Mientras hablaba, Kitahara tomó un marcador borrable y comenzó a dibujar en la esquina inferior izquierda de la L. También necesitamos que Super Creek se una al entrenamiento. Así, Tamamo quedará completamente rodeada. Un chibi sonriente de Super Creek convirtió la L en una forma de, con Tamamo Cross justo en el centro. Cuando está rodeada así, aunque Tamamo instintivamente quiera evitarlo, no hay escapatoria. Tendrá que luchar con todas sus fuerzas para abrirse paso, y al hacerlo, sin darse cuenta, olvidará o se adaptará a su sombra psicológica. El estudio de caso de Tony Bianco proporcionado por Yusuara también confirma que este enfoque es válido. Entonces, miró a todos los presentes. Ahora que Super Creek está plenamente habilitada para unirse, los próximos 11 días se dedicarán a trabajar juntos para revitalizar por completo a Tamamo Cross. Para permitirle mostrar su verdadero brillo en el Naruokimen. Y que el mundo vea todo lo que hemos hecho por esto. Todos, vamos a darlo todo. Hola, hola por 8. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Adonis Alvarez. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. MYC. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliath Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH.
Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.